Agora vamos a ver o caso de uma carga induzida em uma camada condutora neutra. Temos a seguinte situação. Temos inicialmente uma camada conductora, isto aqui é um material condutor neutro, e nós vamos de alguma forma colocar uma carga negativa em uma posição tal que não é a posição de simetria, não é o centro. Vamos a deslocá-la fora do centro. Suponhamos que está a uma distância r medio do centro. Se inicialmente essa camada conductora era neutra, al sentir la presencia de una carga que va a interagir con las cargas de la camada mediante una fuerza, esta carga negativa va a tender a atraer las cargas positivas. Y al atraer las cargas positivas va a hacer con que las cargas negativas fiquen del otro lado, porque va a tender a repeler las cargas negativas. Entonces va a haber una polarización en la superficie externa de las cargas negativas y en la superficie interna de las cargas positivas. Esto va a acontecer hasta un momento tal que se atinja nuevamente el equilibrio electrostático. En ese momento vamos a pasar al cuadro de la parte inferior. Aquí se atingió el equilibrio electrostático, ya hay una nueva distribución de cargas, y en esa situación final nos tenemos que calcular cuánto vale la carga de la superficie interna y cuánto vale la carga de la superficie externa. Nós já podemos deduzir o seguinte: como a camada era neutra, ¿sí? Y no hay un contacto físico, así material, sino hay un contacto a distancia con la carga menos que, entonces si a carga total era cero, esa carga total va a seguir siendo cero al final, ¿sí? Va a seguir siendo cero. Las cargas van a estar distribuidas de otra forma, mas a total va a ser cero. Eso significa que la carga de la camada interna va a ser igual a la carga de la camada externa. Ya simplemente observando, simplemente analizando el proceso, ¿sí? Vamos a llegar a esta conclusión sin necesidad de ningún cálculo. Ahora, para responder cuantitativamente cuál es el valor de la carga interna, ahí tenemos que aplicar la ley de Gauss. Vamos a aplicarla. Então, se vocês diseñan una superficie gaussiana esférica tal que esa superficie gaussiana envolva a la camada interna y envolva a la carga que está dentro de esa camada, ¿cierto? La ley de Gauss me dice que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la carga que está dentro de esa superficie gaussiana. En este caso va a ser la carga menos que más la carga de toda esta camada interna. Dentro de la camada, fuera de la superficie interna y externa, sino no medio, algo así como esto. Vamos a supor que este es un segmento de la camada. Aquí está la carga menos que, aquí es más, porque hubo una polarización, y aquí es menos, ¿verdad? Por causa de polarización. En esta región, no medio, aquí, en esta región,
en esta región. El campo es cero, ¿sí? El campo es cero. ¿Por qué el campo es cero? Porque este aquí es un material conductor. Cuando no existía esta carga, todo esto era neutro, beleza, era la posición inicial, era la figura superior. Coloqué la carga y mudé la distribución de cargas. Entonces las cargas comenzaron a se movimentar. El campo no interior era diferente de cero. Mas una vez que las se reordenaron y atingieron un nuevo equilibrio, las cargas internas ya no se movimentan más. Porque se atingió un nuevo equilibrio, este nuevo equilibrio. Por consiguiente, aquí ahora, en la situación final, este campo es cero. Y si yo establezo mi superficie gaussiana de esta forma, de tal forma que voy a soenvolver la carga interna y la superficie interna, entonces voy a decir que el flujo a través de esa superficie ese flujo es cero, ¿sí? Porque no hay un campo saliendo de aquí, no existe. Entonces esto vale cero, porque el campo aquí interno es cero. Si esto es cero, si ese flujo es cero, entonces esta sumatoria es cero. Por consiguiente, la carga interna va a ser igual a Q positivo. ¿Ok? Y como teníamos dicho que la carga interna era igual a la carga externa, porque la carga total se conserva y es cero, es decir, la carga externa debe ser menos que, porque esta suma debe ser cero. ¿Correcto? Ya. Note que la densidad superficial interna no es uniforme y la densidad superficial externa es o no es uniforme. Por eso, la densidad superficial interna, ese sigma, no es uniforme porque no es una situación simétrica. Entonces va a haber más cargas positivas acumuladas aquí y menos aquí. Y la densidad superficial externa es uniforme o no? Bueno, no inicio, cuando você colocó esta carga, comenzó a haber un estado de transición. Cargas positivas comenzaban a se movimentar hacia la superficie interna. ¿Sí? Una vez que se atingió el equilibrio, no existe más campo interno dentro de esa camada. Sin embargo, las cargas se posicionan en la superficie. Y las cargas se posicionan en la superficie de tal forma que esté en una situación confortable, de mínima energía. ¿Sí? En una situación confortable. Esas cargas externas ya no perciben más la presencia de la carga interna, porque ya no hay un campo en el medio. Para ellos es como si ésta ya no existiera más, no aperciben más. No hay un medio transmisor, el campo vale cero en el interior, no existe más comunicación. Es lo que quiero decir. Por consiguiente, ellas se comportan independientemente y se distribuyen uniformemente. ¿Ok?